Gloria a Dios, aleluya. Que el Señor bendiga a todas las personas que se van a conectar con nosotros y a todos los hermanos, a todos los amigos, que en realidad Dios les provea una gloriosa y hermosa bendición. Amén. Este es el pastor Héctor A. Muñoz, pastor de la iglesia Palabra de Fe y Amor. Una iglesia que es fuente de redención, paz, prosperidad, amor, de palabra, de fe y todo lo extraordinario que las Sagradas Escrituras tienen. Decimos que somos una iglesia de evangelio completo, Pentecostés, porque hablamos la palabra de Dios desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Si está en la Biblia, lo predicamos. Si no está, no lo inventamos tampoco. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a estar en el Evangelio según San Marcos y en el capítulo número 6, del verso 1 al 6. Pero antes de entrar de lleno a esta lectura, queremos invitarle, porque tenemos una página en Facebook en la cual usted puede encontrar toda clase de consejos, palabra de Dios, palabra de fe, palabra de sanidad, todos los versículos bíblicos que le levantan el ánimo, le dan vida y la palabra de Dios es vida, promesas, todo lo excelente de la palabra lo encuentra usted allí para empezar su día muy bien con el Señor, gloria a Dios. Y solo le pone Héctor A. Muñoz y entra a la página pastoral. Y si no, pues puede entrar a Palabra de Fe también. Tenemos una página de la iglesia Palabra de Fe. Busque Palabra de Fe y usted va a encontrar esa página para que usted se deleite escuchando todos los videos. Pero si quiere escuchar todos los videos anteriores, puede ir también a YouTube. Ya estamos en YouTube. Y allí en YouTube dice HAMTX, es la clave que tiene que poner. Lo repito, HAMTX. Y ahí le van a salir todos los videos. Ese es un material muy especial para que usted lo use para evangelizar a su familia, para evangelizar a sus vecinos, para evangelizar a la familia que está lejos. Mándele estos videos. Nosotros los ponemos para que usted los use. Somos una organización sin fines de lucro, o sea, una non-profit organization. Y no hacemos lucro con el Evangelio, ni tenemos nadie que también nos esté subsidiando. Lo que hacemos es exclusivamente predicar la palabra de Dios para que las almas sean salvas. Los tiempos están muy difíciles como para desperdiciar el tiempo, y tan difíciles están los tiempos que las iglesias están cerradas y todos los pastores de todo el mundo estamos preocupados siempre por las ovejitas que no pueden ir a donde está el alimento, allá a la congregación, y entonces tratamos de llevarle a usted el alimento hasta su casita. Mire qué hermoso. Así es de que abra las puertas de su casa para que podamos entrar, y las puertas de su corazón también para que el Espíritu de Dios pueda entrar hasta allá y hacer lo que tenga que hacer con su vida. Aleluya, gloria a Dios. Bendito sea su nombre. Y si quiere hablarnos, es 956 nuestro teléfono, área code 956-453-0667. Y si no quiere hablarnos, pues también tenemos un correo electrónico, hamuñoz@yahoo.com, y ahí puede dejarnos sus peticiones de oraciones. Tenemos gente que nos ha llamado, muchas personas que nos han llamado para pedir oración, y estamos haciéndolo porque tenemos un libro en el cual apuntamos cuando nos hacen peticiones, lo apuntamos, no solo para que quede como récord, sino también para acordarnos cada vez que oramos, poder orar por usted. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Dicho todo esto, que ya fue mucho, vamos a entrar de lleno entonces al ministerio de la palabra. Bienvenidos a su devocional del día de hoy. Gloria a Dios. Qué bueno que usted está ahí para escuchar ahora esta hermosa palabra. Fíjese que aquí encontramos como en el capítulo número 6, entrando al capítulo número 6 del Evangelio según San Marcos, de entradita vemos que dice que salió Jesús de allí. Ok, él viene de allá, del otro lado, viene
de Capernaum. Pero vamos a leer, son pocos versículos, vamos a leerlos para que usted pueda entender el mensaje y también para que crezca en la palabra y para que crezca en fe también, para que crezca en fe. Porque dice que la fe viene por el oír y no por oír novelas y no por oír canciones ni por ninguna otra cosa, ni por poemas y lo que usted quiera, cosas bonitas, lo que usted quiera. Eso nada más le va a mover sus emociones. Pero si usted quiere crecer en fe realmente, y no hay nadie que diga, ya tengo bastante fe. Nadie sobre la faz de la tierra tiene bastante fe. Es difícil crecer en fe y siempre que alcanzamos un nivel de fe, hay otro nivel más allá para poder alcanzar. Y te mueres si todavía no has alcanzado todo el nivel de fe, aunque te mueras a los 90 años. Así es de que la fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios. Y esta dice así. Verso 1, salió Jesús de allí y vino a su tierra. Oiga lo que está diciendo. Y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene esas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó unos pocos enfermos poniendo sus manos sobre ellos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Padre, te damos gracias por esta hermosa palabra y te pedimos, Señor, que nos dé sabiduría para explicarla y también a mis oyentes, Señor, para que puedan entenderla y puedan atesorarla en su corazón. Gloria sea al Señor. Amén. Bien. Así es de que dice que Jesús salió de allí. ¿De dónde es allí? Bueno, pues lo vemos que fue a hacer muchas cosas. Él nunca estuvo quieto, sino que él, después de explicar todas las parábolas, sanó a la suegra de Pedro, calmó la tempestad en el mar, pasó allá a Gadara, fue a liberar al endemoniado de Gadara y dejó ahí un evangelista, porque Gadara era parte de un lugar que se llama Decápolis, quiere decir Deca, 10, y polis, ciudad. Así de que era un conglomerado de 10 ciudades y este ex endemoniado, por eso el Señor no se lo quiso traer en la barca, sino le dijo, no, quédate y vete con tu familia, vete a contarles cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Pero se fue a predicar por todo Decápolis. El Señor sabía por qué lo había liberado. Gloria al Señor. El Señor nunca hace las cosas así por así, nada más porque sí. Así es de que venía haciendo un montón de milagros, de sanidades, de liberaciones, de predicaciones. No, qué bárbaro. Y entonces regresa de ahí de Capernaum, ahí donde lo estaban esperando un montón de gente, y la hija de Jairo la resucitó, la mujer que tocó el manto de Jesús la liberó de 12 años de tener un flujo de sangre. Y así es de que lo vemos ya aquí llegando a Nazaret. Salió de ahí y vino a su tierra, dice, y le seguían sus discípulos. O sea, él nació en Belén, pero vivían sus padres allá en Nazaret. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Bueno, dice que vino a su tierra y le seguían sus discípulos. O sea, no andaba solo. Y
Cuando llegó el día de reposo, pues como es el día de reposo y hay que ir a la sinagoga, pues se presentó allí en la sinagoga con todos sus discípulos y pues le dieron el privilegio naturalmente de enseñar la palabra. Y él con muchísimo gusto, porque Nazaret fue el lugar, el hogar de su infancia. Ahí correteó él cuando era, desde que pudo andar hasta determinada edad. Él ahí creció, donde él había trabajado como carpintero. Ahí en Nazaret él era el carpintero, en donde vivía toda su familia. Pero nos podíamos preguntar entonces, ¿cuál fue el propósito de Jesús de regresar a Genezaret? O perdón, a Nazaret. Tal vez deseaba pasar un tiempo con su familia, posiblemente. Todos deseamos eso de vez en cuando, aunque estemos lejos, queremos regresar allá donde está mamá, donde está papá, donde están la familia, los hermanos. Y recordemos también que un tiempo atrás le habían visitado allá en Capernaum preocupados por él cuando ellos oyeron allá en Marcos 3, 20 y 21. Dice la palabra que estaban tan ocupados que no podían ni comer el pan. Así es de que él se acordaba de todo eso. Y tal vez posiblemente se fue a Nazaret porque como pues ahí le conocían todos, ¿no? Estaba huyendo de la fama, porque si algo aborrecía al Señor era la fama. Él no quería que lo hicieran famoso, y él sabía que allá en Jerusalén era el sitio ideal para ir a descansar y retirarse de la fama, porque donde quiera que iba le caía encima a la gente y querían sacar milagros de él, querían sacar poder de él. Así es de que le dieron la oportunidad. Marcos dice que iba acompañado de sus discípulos, y pues era un rabino. Rabí quiere decir maestro. Así que cuando llegó a la sinagoga, pues como era de ahí, le invitaron para que trajera la enseñanza de la palabra, así como hacen algunas veces cuando uno va a una iglesia y lo conocen a uno, le dicen, hermano, ¿nos trae alguna palabra? Bueno, pues con mucho gusto. Y me imagino que estoy elaborando, ¿no? El Señor ha de haber hecho esto. Y cuando lo oyeron que empezó a hablar, los asistentes se quedaron asombrados y no podían negar la manera en que él estaba hablando, la sabiduría que él tenía en ese momento de la enseñanza que estaba dando. Y también no podían negar el poder de los milagros que hacía. ¿Ve? Por eso en el libro de Marcos, capítulo número 1, verso 21, dice que entraron en Capernaum en los días de reposo, y fue cuando hizo el famoso milagro de echar fuera al demonio, y solo le dijo, cállate y sal fuera. Y todo eso se quedó allí. Ellos lo sabían, que estaba haciendo tremendos milagros. Pero muy curiosamente, lejos de producir en ellos la fe, de ponerse contentos que alguien de la casa, por decirlo de esta manera, estaba siendo usado por Dios, encontramos con que se escandalizaban de él. O sea, se quedaban pensando con cuánta facilidad el hombre se vuelve irracional cuando se trata de la fe, no importa qué tan amigo sea o qué tan familiar sea. Así es de que para Jesús en realidad sus oportunidades se estaban terminando, ya que si nosotros escudriñamos toda la Escritura, esta era la última vez en que encontramos a Jesús visitando una sinagoga. Había comenzado en ellas proclamando el Evangelio allá en Marcos 1, y fue ahí donde los fariseos lo habían rechazado, lo habían correteado prácticamente. Se juntaron los fariseos, los herodianos, y dice que querían destruirle. ¿Qué quiere decir eso, que le querían destruir? Querían matarlo definitivamente. Pues ahora en Nazaret fueron sus propios paisanos, por decirlo de una manera coloquial, sus paisanos quienes iban a generalizar este rechazo. Porque empezaron, ¿de dónde tiene estas cosas? Ahora, la pregunta de los presentes ahí en esa sinagoga, pues era una pregunta razonable, ¿no?
¿de dónde sacó tal conocimiento? ¿Qué sabiduría es esta que le es dada a este hombre? Y estos milagros que por sus manos son hechos. Y posiblemente el Espíritu Santo de Dios estaba tratando de abrir sus mentes para que entendieran que la persona que tenían ahí enfrente era el Mesías que ellos estaban esperando. ¿Ve? Pero resulta que ellos no entendieron eso. Y así es de que aquí estamos hablando prácticamente de la identidad de Jesús, cómo se identifica Jesús, y lo vamos a ver en muchos otros pasajes. Pero en el Evangelio según San Marcos, capítulo número 6, del verso 14 al 15, dice, oyó Herodes la fama de Jesús porque su nombre se había hecho notorio y dijo, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían, es Elías, y otros decían, es un profeta o alguno de los profetas. O sea, finalmente, en realidad era el mismo Jesús quien se hacía esta misma pregunta. No se la hacía él, sino las preguntas. Y no vamos a entrar en este pasaje porque es otro pasaje hermoso que vamos a delucidar después. Pero dice que él le pregunta a sus discípulos cuando iban a Cesarea de Filipos, allá en el camino les pregunta, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y dijeron lo mismo, unos Elías, otros Juan el Bautista, y luego les dice, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y fue cuando Pedro, con su famosa frase, le contestó, tú eres el Cristo. Y ahí vamos a dejar la historia para seguir. Volvamos entonces a las preguntas que están haciendo esta gente de Nazaret. ¿De dónde tiene estas cosas? Estas cosas. Ninguno de ellos, a pesar de no creer en él, se atrevía a negar o a decir que no había seguridad, o es decir, sabiduría y poder en lo que él estaba diciendo, que lo estaban viendo y lo estaban oyendo y sabían que lo que él estaba diciendo casi les revienta las orejas. Pero este asunto requería una explicación un poco más amplia, porque ni su sabiduría ni su poder en realidad eran normales. No era normal. No todos los hombres tenían ese poder y esa sabiduría que él estaba manifestando en ese momento. Así es de que ellos se preguntaban, ¿de dónde procederían? ¿De dónde vendrían? Y ellos pensaron que los había tenido que recibir de alguna parte, de algo los tenía que haber recibido este poder, de alguien. ¿Ve? ¿De dónde tiene Fue la pregunta que hicieron. Entonces dedujeron rápidamente que no era algo que le había venido por medio de su familia, por la simple y sencilla razón que ellos conocían bien a la familia. Era, podemos decir, gente sencilla que había vivido siempre en Nazaret por mucho tiempo. Era familia de ahí del pueblo. Era gente sencilla, por decirlo de esa manera. Como decimos nosotros ahora, era gente del pueblo de toda la vida, ahí estaban ellos siempre, y seguramente sabían que Jesús no había salido, por decir así, lo mandaron a grandes universidades, lo mandaron a Grecia, lo mandaron allá a algún otro lugar a estudiar. Ni siquiera dice, nosotros no sabemos que se ha ido a Jerusalén a estudiar con los doctores de Jerusalén. Así es de que nosotros sabemos quién es él, ¿ve? Así es de que descartaron inmediatamente que esta fuera la causa de la sabiduría que el Señor tenía y que esa sabiduría los tenía a ellos asombrados. Hay otra opción, por ejemplo, y tal vez esta opción parecía un poco más razonable, por lo menos para nosotros ahorita, pero para ellos en aquel entonces, en vista del carácter, de la magnitud, de los milagros que él estaba realizando, de la sabiduría, de la manera en que predicaba y la doctrina que traía, ¿sería que Dios estuviera actuando por medio de él? Posiblemente, ¿verdad? Pero, siempre hay un pero. Pero su incredulidad
y la dureza. Tenían un corazón empedernecido y les llevó a descartar esta posibilidad de origen sobrenatural en el ministerio del Señor. Así que la única opción que encontraron, fíjese bien, fue la de atribuir sus obras al poder de Belcebú. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda que dijeron los saduceos que venían de fuera, vinieron y dijeron, Belcebú es que echa fuera a los demonios, por el príncipe de los demonios es que echa fuera a los demonios? O sea, le dijeron que era un endemoniado. Qué terrible, ¿no? Así es de que también le dijeron que era del diablo. Pero ¿por qué rechazaron tan rápidamente de la idea de que Jesús obraba por el poder de Dios? Bueno, para ellos se debió de resultar inaceptable que Dios pudiera estar actuando usando medios tan débiles. Por ejemplo, Dios siendo tan grande, tan sublime, ¿cómo yo usara un carpintero, un cualquiera carpintero? Dios no se puede, no puede estar usando a una persona de una condición tan humilde como ese. Terrible, ¿no? Pero, ¿qué cosa? Los judíos de Nazaret consideraban a Jesús como un hombre igual que ellos. Ahí estaba su familia, siempre vivió entre ellos, y al fin y al cabo no era más que el carpintero del pueblo. ¿Ve? Me imagino qué privilegio más grande. Antes no tenían las mesas grandotas así, con las sillas como aquí donde yo estoy sentado, sino que hacían unas mesas pequeñas y ahí ponían la comida y luego ponían unos cojines y ahí se acostaban y ya ahí comía toda la familia sobre esa pequeña mesita. Pero el punto es, ¿cuántos de ellos no tuvieron una mesa de esa fabricada por las manos del Rey de Reyes y Señor de Señores? Fíjense qué privilegio más hermoso, más glorioso. Ahí tenían el carpintero, el propio Dios les estaba haciendo sus muebles, no solo mesas, todas las cosas que se utilizan en la casa, toda clase de mobiliarios, porque ellos eran los carpinteros de todo el pueblo, así es de que todos caían ahí con ellos para realizar o para mandar a hacer sus muebles. Pero, sin embargo, este ha sido siempre el proceder de Dios. Dios no busca grandezas. Lo vil del mundo y lo menospreciado del mundo, dice el apóstol. Y quiero leer esto porque me gustó bastante. Dice en 1 de Corintios, dice en el capítulo 1 y en el verso 27. Oiga, dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Fíjese. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y los menospreciados escogió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es. ¡Ah, gloria al Señor! Así es de que la forma en que Dios trabaja es completamente diferente a la que nosotros los hombres pensamos. Aquella gente de Nazaret no podía pensar, no le cabía otra cosa en su cabeza. Iba a decir cabezota, pero en su cabeza. ¿No es este el carpintero? Y alguno de ellos, ¿no es este el que me hizo la banquita donde yo me siento? O la mesita donde comemos. ¿Ve? No deja entonces de traernos a nosotros cierto grado de admiración que el Señor de la gloria se hiciera hombre, fíjese, para venir a encarnar en un cuerpo humano como el de nosotros. ¡Qué cosa más tremenda! Asumió una vida corriente, una vida como cualquier ser humano. Él pudo haber elegido nacer en un palacio. Herodes tenía un palacio. Herodes tenía todo lo que quería. Tenía mansiones. Pero no tenía el poder que tenía Jesús. ¿Qué cosa? Fíjense, pongan atención a lo que estoy diciendo porque aquí hay una lección muy buena. Él decidió venir a nacer en un tallercito de carpintería. Ahí nació el Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Dios. Es increíble que Él mismo que hizo el cielo,
que hizo las esferas, todas esas bolitas que ve usted ahí arriba, los planetas, las estrellas y todo eso, siendo el unigénito Hijo de Dios, ahora viniera a tomar la forma de siervo, dice en Filipenses, y comiera el pan con el sudor de su frente. ¿No le parece una gran lección eso? Él sudaba trabajando en la carpintería para ganarse el pan de cada día, como cualquier obrero del día de hoy. Bueno, ahora ya los carpinteros ya están súper avanzados, ya no trabajan físicamente. Ahora todas las herramientas de carpintería pues ya son eléctricas. Así es de que el asunto está en que por amor a nosotros, Él se hizo pobre, siendo rico, dice, para que nosotros fuésemos enriquecidos. Qué cosa más extraordinaria. Pero, sin embargo, para nosotros como cristianos, el hecho de que Jesús fuera el carpintero de Nazaret es un fuerte motivo de adoración, por el contrario, de la forma en que pensaban los judíos. Porque ahora nosotros ya sabemos quién es, pero ellos en aquel entonces no sabían. Había mucho menosprecio escondido dentro de sus corazones. Ellos menospreciaron a Jesús de una manera terrible. Y naturalmente, pues, sus razonamientos posiblemente serían: ¿quién se ha creído que es este? Si es solo un carpintero, es el hijo de María. ¿Con qué autoridad viene ahora con sus pretensiones y sus razonamientos? Pero a pesar de todo, las evidencias de su poder sobrenatural que el Señor tenía, que se encontraba delante de ellos, y no la podían negar, porque ¿cómo iban a negar algo que estaban viendo y algo que estaban oyendo? ¿Ve? Había dos cosas que les impedía a ellos realmente creer. Dos cosas que le impedían aceptarle a Él como Él era. Una, la incredulidad. Uno. Dos, la envidia. La envidia, dice la Escritura, que carcome los huesos. Si hay gente envidiosa por ahí, más vale que lo vaya dejando, porque órele al Señor, porque la envidia es un demonio que carcome hasta los huesos, dice la Escritura. La incredulidad en realidad fue una de las causas principales por la que ellos perdieron grandes milagros, grandes bienes que el Señor iba a hacer allí en medio de ellos. Pero no lo podían creer, que el Señor estaba dispuesto a ayudarles, a concederles las peticiones de su corazón, dice la Escritura. Y luego, la envidia. La envidia se halla en la raíz de su propio odio que tenían en contra de Él. No podían admitir, vamos a decirlo de esta manera, que un paisano, porque Jesús era paisano de todos los de Nazaret, y un paisano de ellos fuera más que ellos, más grande que ellos. Ay, qué triste. Esto se ve hace 2000 años y se ve hoy precisamente en esta temporada, en este tiempo, la misma cosa. No podemos soportar que alguien que lo vimos nacer nosotros, que lo vimos crecer y de repente lo vemos más grande. Bueno, ¿y este qué se cree? Y en lugar de apoyarlo como hacen algunas naciones, ¿no? Cuando ven los récords de un muchacho muy inteligente, lo que hacen es jalarlo y le dan becas y lo mandan a la universidad y lo mandan a especializaciones, porque saben que ese cerebro dentro de 20 o 30 años le va a traer gloria al pueblo o a la nación entera. Puede ser un sabio, puede ser un científico, puede ser una persona con capacidades grandes para resolver situaciones, estrategias militares. ¿Ve? Uno nunca sabe, pero desafortunadamente eso no es así. No todos podemos aceptar eso. Y así es de que el Señor aquí nos va a enseñar algunas lecciones, las cuales le voy a pedir a usted que ponga mucha atención. Porque muchas veces las circunstancias del nacimiento y fortuna no tienen nada que ver con el valor de una persona. A ver cómo lo explico. Jesús no había nacido en una familia, Jesús sí había nacido en una familia humilde y él era carpintero. Pero sin embargo, en él estaba precisamente el Hijo de Dios.
y no debemos caer en la tentación de valorar a las personas por las circunstancias externas y por su relación personal con Dios. ¿Ve? Bien. Segundo, con mucha frecuencia los hombres tenemos la tendencia de menospreciar aquello que nos es familiar. Y aquí sí, oiga bien, los hombres de Nazaret despreciaron a Jesús porque le conocían. Despreciaron a Jesús porque lo habían visto corretear y crecer por ahí. Y con cuánta facilidad podemos llegar nosotros a no valorar adecuadamente las cosas que nos son familiares. Por ejemplo, ¿con qué facilidad menospreciamos la Biblia? Porque como la vemos todos los días y de vez en cuando la hojeamos, unas veces las vemos y otros medio la hojeamos. A veces menospreciamos la iglesia local a donde nosotros vamos. A veces menospreciamos los cultos. Y hay días que decimos, no voy a ir al culto que no me da la gana ir. De hecho, no vamos a decir estoy ocupado. No me da gana de ir. Con desprecio. A veces menospreciamos a nuestros pastores. Y sabe que es muy triste. Que a veces, porque has invitado al pastor unas 2 veces a tu casa a comer, ahora ya no le tienes el aprecio que le tenías como cuando lo conociste por primera vez. Yo no sé qué intención hay atrás de eso, pero cuando tú invites a un siervo de Dios, dale gracias a Dios que aceptó a ir a tu casa para compartir la bendición contigo. ¿Ves? En tercer lugar, en otras muchas ocasiones, la familiaridad, en lugar de engendrar un respeto, engendra todo lo contrario, engendra falta de respeto. ¿Ve? Pareciera como si el estar demasiado cerca de ciertas personas nos impide ver su grandeza. ¿Ve? A veces cuando conocemos a una persona por primera vez, nos encanta cómo habla, nos encanta escucharle, nos encantan los mensajes que dice. Pero como dije anteriormente, ya lo invitas a tu casa, ya lo invitas a comer, te pones a platicar con él, te acercas a él, hasta te das el lujo de contar un par de chistes y ahora le has perdido completamente el respeto por familiarizarse contigo, en lugar de acrecentar esa relación. Yo lo relaciono con esto, por ejemplo, los árboles más grandes del mundo son los de secuoya, aquí en California. Esos árboles entre 4 hombres o hasta 6 hombres, algunos los abrazan así, y tienen casi 300 metros de alto. Y para ver bien esos árboles y tomarles una fotografía tienes que estar mínimo casi media cuadra de distancia para poder observar bien todo el árbol. Pero si te paras así cerquita, por ejemplo, unos 2 o 3 metros, todo lo que vas a ver es el tronco. Y no alcanzas a admirar la majestad que tiene ese enorme árbol, grandísimo. ¿Ves? Lo mismo pasa con las personas. A veces son personas tan grandes, pero estás tan cerquita de ellos que no puedes alcanzar a ver la grandeza de esa persona. Terrible, muy terrible. Con cuánta facilidad nos acostumbramos a recibir bendiciones de la gracia de Dios y llegamos a dejar de valorarlas. En lugar de apreciar las bendiciones con todo el alma y con toda gratitud. Nazaret fue un pueblo privilegiado y tal vez te voy a decir, el pueblo más privilegiado de todo el mundo fue Nazaret. Ahí creció el chiquito, aquel que correteaba, gateaba y luego caminaba y luego salía a jugar con sus amigos. Nazaret vio crecer a Jesús hasta la edad de 13 años. ¿Ves? Él lo conocía todo el mundo y toda la gente y era un privilegio. Ahí pasó parte de su vida. El famoso Hijo de Dios, el unigénito de Dios, ahí en Nazaret. ¡Wow! Así es de que fue Nazaret el pueblo más privilegiado, creo yo, de todo el mundo. Pues ahí fue donde él hizo su niñez y su juventud. Sin embargo, se acostumbraron tanto a su presencia, porque lo miraban por todas partes,
llevando muebles a las personas que le habían encargado, cargando el mueble con dos o alguien más posiblemente. Ahí va Jesús, el hijo de María. ¿Ve? Y entonces desvaloraron la presencia del Señor y desvaloraron precisamente el acercamiento que Él había hecho. Había pasado todo el tiempo ahí, sin embargo, esta costumbre de esta presencia incluso lo despreciaron hasta el punto de querer acabar con Él. Allá en el Evangelio según San Lucas, y aquí voy cerrando precisamente para poder seguir con este tremendo tema mañana, dice, y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. O sea, aventarlo en un profundo barranco, ¿para qué? Para matarlo. ¿Ve? Entonces, qué tremendo, ¿no? Cuando llegamos a menospreciar de esa manera a personas tan dignas que están a nuestro alrededor. Posiblemente estoy diciendo, hasta los insultamos como insultaron a Jesús en esta oportunidad. Es extraño que se refieran a Jesús de esta manera realmente en la Escritura, cuando lo normal habría sido mencionar a su padre José, que era la costumbre antes en el pueblo judío. Este detalle puede indicar, tal vez, que José ya había muerto y por eso decían el hijo de María. Pero puede ser también que la gente de Nazaret estuviera haciendo una alusión al carácter ilegítimo de su nacimiento con el fin de insultarlo. Porque dice en Juan 8:41, dice, cuando les dijo, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Eso lleva un doble sentido. Ellos ya posiblemente habían averiguado que no era hijo de José. ¿Ve? Y por eso decían el hijo de María, así con desprecio, en lugar de decir el hijo de José. Así es de que vamos a entender entonces en esta oportunidad que vamos a aprender a apreciar a aquellas personas, apreciar a nuestros líderes, apreciar a nuestros pastores, apreciar a nuestros hermanos, apreciar a nuestra congregación, apreciar a todo aquel que se acerca a nosotros. No importa si es más grande que nosotros, pues mejor todavía, porque tenemos algo que aprenderle, pero tenemos que aprender realmente que Cristo no vino a ser un despliegue de poderes para adquirir fama, sino que con toda nobleza, con toda humildad, con toda sencillez, siendo el Hijo de Dios, Él vino para salvar. Él traía un propósito, un plan que desarrollar, y nada ni nadie en el mundo podía realmente apartarlo de ese plan, despegarlo de ese plan. Él sabía que Dios lo había mandado para salvar al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque Cristo vino para salvar al mundo, no para condenarlo, dice. Así es de que, amigo mío que me estás escuchando, si tú todavía no tienes a Cristo en tu corazón como tu único y suficiente Salvador, quiero que sepas, la condenación está sobre de ti. Porque dice la Escritura, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere, desde ya ha sido, fíjate, ha sido condenado. No te quedes ahí, por favor. Tienes una salida. El Señor siempre, cuando hay una tentación y cualquier situación en nuestra vida, por el otro lado, cuando llegas a la Y, ahí está la salida. Y hoy Él te está dando una salida. Tú puedes aceptar a Jesús en tu vida como tu único y suficiente Salvador y salir del mundo de condenación para entrar al mundo de la salvación. Solamente repite esta oración. Señor Jesús, yo entiendo que soy pecador y que no tengo ninguna otra salida. Mi única salida eres tú, Señor.
Te acepto en mi vida como mi único y suficiente Salvador. Entra a mi corazón, perdona mis pecados, borra mis rebeliones, quita mis iniquidades. Lávame con tu sangre preciosa, Señor. Yo me declaro en este momento un hijo tuyo, me declaro tierra santa porque estoy renunciando al diablo, al mundo y al pecado. Y quiero santificarme en ti, Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida para que el día que me llame, Señor, yo pueda decir presente al llamado de mi nombre. Y ahora dile gracias, Señor. Gracias. Porque siento en mi vida que dejé de ser una criatura simplemente y ahora soy un hijo tuyo. Amén. Si hiciste esta oración, quiero que sepas, esta es la boca de Dios. A través de esta palabra, que es la boca de Dios, Dios va a hablar cada día y cada vez que la leas, está hablando con Dios. Ve a un lugar entonces a donde te enseñen, una iglesia donde te enseñen correctamente y sistemáticamente la santa, bendita y gloriosa palabra de Dios. Aleluya. Entonces, amigos, hermanos, nos despedimos en su devocional del día de hoy, pero los esperamos el día de mañana para que podamos gozarnos, porque mañana viene la parte final de este pasaje y está tremendo, porque el Señor les dijo a esa gente: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra. Oiga, qué tremendo. No hay profeta sin honra sino en su propia tierra, y usted va a saber por qué. Es que aún en nuestros hogares nosotros vivimos la misma situación que vivió nuestro bendito Salvador. Que Dios les guarde, que Dios les proteja, que Dios les bendiga, que Dios los ayude, que Dios los ilumine, que Dios los levante, que Dios los llene de su Espíritu Santo, aleluya, y que puedan abrir los ojos el día de mañana como uno de los más grandes privilegios que el Señor nos da. Hasta pronto. Bendiciones al hermano Manuel Ibarra, aleluya, gracias. Xochitl Pérez, el Señor te bendiga. Karina Hernández, gracias por escuchar. Darwin Gómez, gloria al Señor. Andrés Arreguín, el Señor le bendiga, siervo. Y hasta la próxima.